Bueno, hola, buenos días, aunque para mí son buenas noches porque estoy grabando esto el domingo, para que lo podáis tener el lunes a primera hora. He decidido cambiar un poco el formato para que esto sea para que me podáis por lo menos ver la cara y tenga un carácter más humano y más personal que nos hace un poco falta hoy en día. Aunque con esto de las tecnologías nos vamos viendo todos por WhatsApp y Telegram y todo esto. A propósito, yo he estado investigando para poder hacer a lo mejor una clase en directo con videoconferencias, pero son múltiples los problemas que encuentro desde que son aplicaciones o que no funcionan del todo bien o que son de pago o sobre todo el mayor problema es que yo donde vivo pues la cobertura de la ADSL es bastante mala y tendría que echar mano del móvil y que me dicen que los datos son ilimitados. Yo creo que hoy está yendo la cosa hasta peor. Ya se acaba el mes, pero bueno, pero está yendo bastante más lenta. Entonces, bueno, no sé, seguiré investigando y veremos. Bueno, de todas formas, hoy por este medio voy a intentar explicar algo que no estaba explicado hasta la fecha de hoy. Vamos a avanzar un poquito más en la parte de literatura y vamos a hablar de la comedia. Vamos a hablar de la comedia que en vuestro libro de texto comienza en la página 238. 238. Repasando un poquito lo hasta aquí visto, hemos podido explicar hasta ahora que existen tres géneros o tres grandes géneros literarios. Los géneros literarios no son otra cosa que un mecanismo que nos permite organizar las diferentes obras literarias, como todas esas que hay ahí, en diferentes grupos en virtud a dos criterios. Unos criterios de base formal, es decir, de semejanzas formales, aquellos textos literarios que se parecen formalmente, es decir, en cómo están construidos, pertenecerían a un género y además deberían tener una identidad de tono o estilo o temática en muchos casos. Aunque estos aspectos colaboran más a diferenciar los diferentes subgéneros literarios dentro de cada género. Pero se dan en todo caso. Por ejemplo, si yo cojo un texto lírico, formalmente estos textos están escritos, bueno, a lo mejor esta página no es, bueno, aquí se ve bien, están escritos en verso, esto es el verso, que no ocupa todo el ancho de la página, que se contrapone a la prosa, que es algo más propio de los textos de carácter narrativo, aunque bueno, este en concreto es un ensayo, pero los textos narrativos están escritos en prosa. Y por su parte, el texto teatral tiene también una serie de identidades formales, como es el ser un texto dialogado, que cuenta con el diálogo de los personajes, las acotaciones, en esta página no hay ninguna, el nombre de los personajes y además con la característica formal evidente de que está pensado para la representación. Es decir, que los personajes, los actores, representan acciones ante nuestros ojos. A diferencia de que la lírica nos presenta los sentimientos propios del autor, como en cualquier canción, y en la narrativa nos presentan las acciones o los sucesos que le acontecen a unos personajes. Un narrador nos cuenta los sucesos que le acontecen a unos personajes en un tiempo y un espacio. Bien, dentro del teatro, que es lo que ahora nos ocupa, habíamos visto la tragedia y habíamos visto de la tragedia que en un principio, cuando surge hace más de 2500 años, era un tipo de teatro que pensaba, es el primer género teatral que surge, que pretende contar las cuitas o los problemas o las peripecias por las que pasan personajes de alta condición social, sean reyes o nobles o dioses, ¿no? Y en las cuales, en las tragedias, el héroe se debe enfrentar a una situación problemática y debe tomar una decisión.
Y sea cual sea esa decisión, da igual la decisión que tome, el resultado final es trágico, es decir, es nefasto y es negativo. La comedia surge por básicamente dos motivos. El primero y el más evidente es que la gente no podía estar yendo continuamente al teatro a ver situaciones trágicas y dramáticas y estar llorando constantemente. Necesitaba distraerse y necesitaba poder reírse. De esta necesidad surge un problema y otra necesidad al mismo tiempo. Es decir, el público del teatro, el público que asistía al teatro, normalmente, hombre, pues dioses no eran, porque no iban a descender del Olimpo para ver las obras de, yo qué sé, de Plutarco. Y ni iban a ser todo reyes o nobles, porque digo yo que público, rey había uno y público serían más. Entonces, por lo general, la mayor parte del público era de una condición social, pues si no baja, media, que era un concepto que no existía en la época, es decir, era gente del común. Y la gente del común no veía en el teatro, no veía representados sobre el escenario a personajes que fueran como ellos. Y por otro lado, no estaba bien que el objeto de la risa, es decir, que fuera la gente al teatro a reírse de dioses o de reyes. Esto era demasiado radical como para ser aceptado. Consecuentemente surgirá la comedia. Y nos dice Aristóteles, que es el mismo que se encargó de sistematizar las características de la tragedia y que nos decía que eran aquella en la que acontecían sucesos trágicos a personajes de alta condición o dioses, que eran los protagonistas, nos dice que la comedia tratará de hechos risibles, cómicos, que le suceden a personajes de baja condición. Es decir, los únicos de los que nos podemos reír son de personajes de baja condición. Y esto será muy importante porque nos sigue pasando hoy en día, aunque cada vez el humor, la comedia se ha dado cuenta de su poder revolucionario, es decir, tiene un enorme potencial de modificación de la sociedad. Es decir, podemos convertir a grandes elementos o a grandes hombres de la sociedad en objetos risibles. Y eso hoy en día está más aceptado. Pero en el principio, cuando surge el teatro, esto no era ni de broma, sí. Pero decíamos que son personajes de baja condición y que sigue siéndolo hoy en día. Fijaros, si no, en cualquier humorista, ¿no? Es todavía frecuente que se tienda a representar personajes de los márgenes sociales o personajes muy estereotipados. A ver, estoy pensando, últimamente con esta situación que estamos viviendo, no sé si conocéis a Touriñán. Bueno, pues Touriñán y Perdomo, no sé cómo se llama este otro hombre, hacen un directo en Instagram por las noches. Entonces los dos hacen un show cómico y tal, y van utilizando los filtros de Instagram y se disfrazan de alguna manera para crear situaciones cómicas. Bueno, pues normalmente, si uno se para analizar este show de estos dos grandes humoristas, por otro lado, siempre van eligiendo personajes o se van disfrazando de personajes prototípicos de baja condición o del común. Eligen el yonki de Penamoa o eligen el garrulo más garrulo que hay en el pueblo más profundo, ¿no? Y eso es lo que provoca la comicidad en buena parte, porque acentúan los rasgos característicos. Y lo cómico, en esencia, consiste en
cómo ese personaje pone en marcha, es decir, el personaje cómico del que nos reímos, pone en marcha toda una serie de valores que entran en conflicto, chocan con los valores propios de la sociedad, es decir, los aceptados por todos nosotros, y nosotros nos reímos de ese contraste. Cuando las cantareiras de Ardebullo que hacía todo el propio Touriñán, pues muchos de los chistes venían a consecuencia de que esos personajes pusieran en valor toda una serie de creencias o de formas de entender la vida que no eran las que comúnmente aceptamos todo. Bien, y de ahí surge el humor. Y esto de los personajes cómicos de baja condición no es algo exclusivo de hoy, sino que viene desde muy antiguo. Ya desde el principio del teatro cómico y después en el siglo XVI en España, como tenéis en vuestra página 239, aparecerá la figura del bobo. El bobo es un tipo de personaje que normalmente es de una condición social muy baja, es un agricultor sin conocimientos y que por lo tanto empleará un lenguaje vulgar y lleno de incorrecciones, lo que ya de por sí de entrada provoca comicidad. Al mismo tiempo tendrá este personaje pocas luces y no logrará entender buena parte de las situaciones en las cuales se ve involucrado. Una evolución sumamente interesante de este personaje será ya en el teatro del siglo XVII, como tenéis en la página 240, el personaje del gracioso. El gracioso es una evolución porque es un personaje que, basándose en el bobo, bueno, y antes del bobo en otro personaje, en este caso de la comedia del arte, el Zani, es un personaje que evoluciona porque no es simplemente el bobo que resulta cómico porque su inteligencia no le da para más. El gracioso es un personaje que explota su inteligencia para poner en evidencia o para evidenciar ¿cómo diría? Las incoherencias de los otros personajes, en el actuar de los otros personajes. Las muestra, las pone en evidencia y por lo tanto provoca lo cómico, provoca la risa. Ya no nos reímos tanto con el gracioso, o no nos reímos tanto del gracioso, sino que nos reímos con el gracioso. Es un personaje, además, que juega un papel crucial en todo el desarrollo de la tragicomedia o de las comedias lopescas, porque además normalmente es un criado, el personaje como estrato social es un criado, el criado del protagonista de la comedia, que normalmente es un caballero adornado con todas las virtudes propias del caballero, es hermoso, así como yo mismamente, es amable, es caballeroso, es valiente, es inteligente, tiene las de Dios, es Cristo, pero en determinadas circunstancias debe ser ayudado por el gracioso. El gracioso va a colaborar con su inteligencia, una inteligencia muy particular, va a colaborar a sacar a su caballero y a su amo de buena parte de los embrollos en los que se ve envuelto. Y además, para que tenga mayor dinamismo la obra, normalmente se establece una doble trama. Quiero decir que las comedias de Lope en muchos casos son muy simples, es decir, es el chico conoce a chica. Vale, pues entonces normalmente hay una relación también amorosa entre el criado, entre ese gracioso, y la dama o la criada de la protagonista femenina. Bien, ya está, van a dar 15 minutos y esto es demasiado. Entonces os voy a mandar un único ejercicio, ¿vale?
El ejercicio que os voy a mandar es el de la página 238, lo tengo aquí y la voy a mirar. Y dice, lee el texto y responde a las cuestiones que se formulan, ¿vale? Y tiene por qué este fragmento pertenece a una comedia, el llamado teatro del absurdo, plantea situaciones ilógicas, te parece absurdo este diálogo y hay que explicar el por qué, explica en qué consisten los golpes de humor que aparecen en el texto, hay que identificar por lo menos los momentos cómicos del texto y intentar explicar por qué te hacen risa o no. Explica y el D, perdón, a partir de la última intervención de doña Matilde, completa el diálogo con un gag o efecto cómico que así ti se te ocurra. Es decir, intentad generar un efecto cómico, eso es un gag, una situación cómica a partir de lo que nos dice el texto. Y esto es todo. El ejercicio 9, simplemente. Por favor, lo vuelvo a decir, si puede ser en un documento o en un PDF o lo que sea, pero si puede ir por el aula virtual, os lo agradezco muchísimo. Por otros sitios es que los pierdo y no los encuentro. Y después para corregir es un coñazo. Es un problema. Y si lo podéis mandar en la fecha, mejor. Yo dejo abierto lo de mandar cualquier documento. Por ahora los dejo abiertos, es decir, la actividad admite documentos pasado un día, 2 días, 3 días, 7 días, da igual, los admite, pero después yo voy corrigiendo como buenamente puedo y no sé a dónde he llegado. Bueno, y eso, y un saludo y que todo vaya bien y salud.